Estamos en el día de hoy en Los Catedráticos, lunes 18 de diciembre. Son las 11:25 en todo el territorio dominicano y hablamos con el doctor Jorge Asjana, con el doctor José Aponte y la doctora Ana Plácido sobre el impacto social, económico y psicológico del tránsito, también el aporte que ha hecho el doctor Jorge Morillo, y tenemos al doctor Franklin Vázquez, neurocirujano, en el equipo del día de hoy, conversando sobre todo lo que heredamos a propósito de los choques de tránsito y el efecto que causan en nuestra sociedad. Doctor José Aponte, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos qué debe saber la población respecto de la ortopedia, de cómo manejar, qué hacer fuera de los hospitales con las fracturas. Cuando se presenta un herido en la vía pública, generalmente por parte de ortopedia tendríamos que ver fracturas de los huesos largos o de la extremidad superior. Pero básicamente lo que se busca en una fractura es inmovilizar la fractura. Es decir, por eso que se habla de que si usted no sabe lo que va a hacer, mejor no haga nada, porque cada vez que una fractura se moviliza, aumenta el proceso inflamatorio y también una esquila ósea puede romper una arteria, entonces tenemos ya un problema sobreañadido. Es decir, que si usted tiene algún conocimiento y hay una fractura y usted puede inmovilizarla, así sea con un cartón o con alguna... Una caja de cartón puede ser, ¿no? Perfectamente. Sí. Ya usted le está haciendo una gran ayuda. Si es una fractura... Lo ideal es como si fuese una tabla, ¿verdad? Una tabla rígida. Exacto. Pero si no hay una tabla, se dobla el cartón, lo más... Sí, se moldea. Incluso usted lo puede moldear con la extremidad sana y después lo coloca en la extremidad que está fracturada. Si es una fractura abierta es que el hueso está expuesto. Se salió el hueso, ¿verdad? Pues usted lo que debe hacer es cubrirlo con un paño limpio y entonces inmovilizarlo en la medida de sus posibilidades. Con eso ya es suficiente. Bien, tenemos en vía Zoom al doctor Vázquez, quien es neurocirujano y también maneja todos estos temas de la atención y la respuesta que deben recibir los pacientes luego de quedar como víctimas en un accidente de tránsito. Y en esta parte, pues, creo que es una parte muy delicada el tema de el manejo que deben recibir los pacientes que tienen algún tipo de trauma a nivel craneal. No, en términos generales, ¿qué se hace? General, ¿Qué se debe hacer para cuidar eso? Ahí en la entrada del neurocirujano. Adelante, doctor. Hola. Mira, un tema crítico, fundamental, básico, es que nosotros en este país empecemos a monitorizar la presión intracraniana. Fíjense, todo el equipo que está aquí con nosotros. Franklin, pero ya eso es en el hospital, ¿verdad? Sí. Pero en la calle, ¿a qué parte del sistema nervioso se expone que la población debe saber que un manejo adecuado? Eso sería interesante antes de eso. Ok. Cuando un paciente tiene un trauma cráneoencefálico, el primer síntoma que aparece es la alteración de la conciencia, es decir, el paciente automáticamente se desmaya. Hay algo fundamental que es el periodo lúcido. Cuando un paciente tiene un trauma cráneoencefálico, generalmente pierde el conocimiento, luego lo recupera y posteriormente vuelve a perder el conocimiento. Eso se suele ver en un tipo de hematoma intracraniano, que es el hematoma epidural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir mayor déficit o mayor daño al sistema nervioso? Como decíamos anteriormente, el tiempo de cerebro, además de todo lo que los compañeros, los demás médicos han comentado, como es el asunto de la oxigenación, el asunto de disminuir la pérdida de sangre, todo eso afecta al sistema nervioso. Además de eso también está el tiempo de traslado al hospital es fundamental porque tiempo de cerebro. Cuando nosotros, una preguntita, Franklin. Con relación al tema de la columna, ¿qué debe saber la población? ¿Qué debe hacer con relación a la columna? ¿Qué cuidado? Porque no sabemos, no tenemos un resonador en los ojos, no tenemos rayos X en las manos. Entonces, es mucho lo que se pone en riesgo. Sí, todo paciente, doctor García, que esté politraumatizado, es decir, como decía la doctora, que tenga un trauma,
el 33% de estos pacientes puede tener una lesión en la columna. Es decir, todo paciente politraumatizado, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una lesión en la columna. ¿Qué es un politraumatizado, doctor? Un politraumatizado es aquel paciente que tiene un trauma que afecte uno, dos o más sistemas, donde por lo menos uno de ellos afecte su vida. Es decir, si por ejemplo un paciente se cae de un andamio, está pintando, está bregando con electricidad, tiene un choque eléctrico, es el primer mecanismo del trauma, cae al pavimento y se da un golpe en la cabeza, sí, entonces ya tiene varios mecanismos de trauma, donde al menos uno de ellos, que es en el caso del trauma cráneoencefálico, pone en peligro su vida. Eso es un paciente politraumatizado. Ahora, usted no puede pensar que únicamente se dio en la cabeza, se puede haber dado en la cabeza y roto la columna cervical, claro, que es lo más frecuente. Entonces, la inmovilización, como mencionaba el doctor, es fundamental. ¿Cómo tú inmovilizas la columna cervical? Lo ideal es teniendo un collarín cervical rígido tipo Filadelfia, pero la población general no cuenta con eso. Entonces, ni en las ambulancias muchas veces hay, doctor. Ni en las ambulancias existen, exactamente. Entonces, otra cosa que debe de haber en toda ambulancia es una camilla para inmovilización espinal, que es una camilla rígida, de esa que ustedes ven que la Defensa Civil tiene, que generalmente es roja o naranja. Esa camilla es para inmovilizar la columna. Pero algo que nosotros pudimos apreciar cuando hicimos el curso de medicina de guerra, es que si tú no cuentas con nada y tú tienes, como decía el doctor Aponte, un saludo para él. Gracias, igual. Cajas de cartón que te sirvan, exactamente, te pueden servir para inmovilizar el cuello. Sí, claro, algo fundamental es no generar compresión cervical, claro, porque eso también aumenta el retorno venoso y genera más problemas para el paciente, porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, es fundamental que la persona, la población, tenga por lo menos nociones básicas de primeros auxilios, que es algo que nosotros como Estado debemos mejorar. Es decir, que la población general debería tener nociones básicas de primeros auxilios, porque los accidentes nadie los está esperando y puede ocurrir en cualquier momento. Así es. Doctor Jorge Azjana, ¿qué podemos nosotros hacer desde el litoral de las academias, desde donde se forman las personas? Nosotros tenemos universidades y tenemos también instituciones que son técnicas, en fin, frente a esta situación que definitivamente nos preocupa al punto de que hoy estamos todos acá, hemos abandonado nuestros quehaceres para venir a hablarle a la población, a hablarles a ustedes de esta situación tan dantesca, tan terrible, que es lo que sucede en la República Dominicana como el país con mayor cantidad de muertes del planeta. 65 fallecidos por cada 100.000 son los últimos números. ¿Qué se puede hacer desde las academias? Mira, antes de hablarle de las academias, que es muy interesante, no quiero dejar pasar, así como dijimos que el que no sabe hacer nada no haga nada, también le debo recomendar a la población, porque hay mucha gente aquí que no son médicos, ¿verdad? Ni médicas. Debo recomendarle que tampoco se hagan los héroes. O sea, no, la población general, y ahora que estaba hablando de cirugía de guerra, la población general no está preparada para hacerse héroe ni heroína. Si hay una balacera, no se meta en el medio. Si se fue un autobús por una montaña y eso está en un derricadero allá abajo, no baje, que después hay que subirlo a usted y a los heridos también. Cada personal del área tiene su especialidad. Si usted no se sabe subir en una mata, no se suba, que después hay que bajarlo a usted también. Entonces, quiero hacerle esa recomendación porque, como dijo la doctora, nosotros somos muy efusivos en República Dominicana, somos muy humanos. Y lo van a dejar morir. Lo van a dejar morir. Entonces, no, si usted no sabe nadar, no se tire al agua, que entonces son dos los que se están ahogando, exacto, el otro y usted, ¿me entiende? Sí. Si usted ve que hay un accidente automovilístico y hay gasolina,
tenga cuidado, corte primero la línea de gasolina antes de acercarse. Y aleje a la gente que está fumando. Empújelo para allá, porque de repente entonces ahí hay un tremendo lío. Quería decirle eso porque Cátedra Médica, ¿verdad?, orienta a la supuesto. población, no Así solamente al personal de salud. Mira, en cuanto a las academias, es mucho lo que tenemos que hacer, porque los procesos educativos que ustedes han estado mencionando y hemos estado hablando en la mañana de hoy se fundamentan en las academias, del tipo que sea. Pero la educación tiene que empezar a nivel primario. Exacto. Si ustedes se fijan, aquí hay mucha gente joven en la cabina, pero los que somos mayorcitos, como Aponte y yo, antes los carros venían en este país en la década del 70, 80, que te preguntaban, ¿usted quiere radio o cinturón de seguridad? Y todos cogíamos radio, porque no sabíamos para qué servía el cinturón de seguridad. Hoy la juventud no se monta en un carro que no se ponga el cinturón de seguridad. Y eso ha sido un proceso de 10, 15 o 20 años de educar sobre la importancia y las vidas que se han salvado por usar ese aditamento que antes molestaba. Antes molestaba ponerse un cinturón de seguridad, por ahora no se monta nadie sin cinturón de seguridad. Pero eso ocurre, doctor, en la clase media. Bueno, porque todavía hay una población muy grande que no está expuesta porque la escuela no le lleva, la escuela pública, exacto. Por eso le decía que hay que empezar, poníamos el ejemplo del cinturón, pero hay que empezar en la escuela. Claro. Ese niño, esa niña, hay que temprano hacerle ver lo que es respetar las señales de tránsito, lo que es la velocidad, lo que es la responsabilidad de conducir un vehículo. No importa el tamaño, ¿verdad? Pero todo tiene su responsabilidad, el uso de los aditamentos de seguridad que debemos tener. Cuando usted se monta en un vehículo en la parte de atrás, la gente entiende que ahí no hay que usar cinturón de seguridad. Ya eso está demostrado, que el que se monta atrás el que no mata, usa cinturón, es el que va matando a todo el mundo dentro del carro, porque va para adelante, choca la rodilla con la cabeza. Entonces, realmente todos somos importantes, todos somos necesarios, a todos nos están esperando. Entonces yo creo que esa parte educativa empieza en las escuelas y en los colegios. Ya en las universidades es reforzar. Las academias ya después, ¿verdad?, en el grado, en el posgrado, es reforzar esas experiencias, ¿verdad?, que ya el niño o la niña han aprendido desde temprano, ayudar en todo el proceso. Y por ejemplo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues tenemos en la Facultad de Ciencias de la Salud un técnico superior en pre-hospital, o sea, en el apoyo a las características que debe tener, las competencias que debe tener ese primer respondiente oficial, que no solamente para trauma, como dijo la doctora, lo mencionó, ahí está el infarto, el edema agudo del pulmón, el ACV, el coma diabético. Entonces toda esa persona pues es un estudio, ¿verdad?, un técnico superior donde se puede desde el bachillerato, después que usted termine el bachillerato, estudiar, son unos 2 años, 2 años y medio, donde usted va a adquirir la competencia mínima para no solamente manejar una ambulancia, sino saber qué hacer en el caso. Y probablemente el público que nos escucha, que no es del área de la salud, no se da cuenta, pero solamente garantizar una vía aérea en un paciente que está en el piso, en la talvia, o que está atrapado dentro de un carro que ha quedado comprimido entre el guía y el asiento, es todo una experiencia que no la puede hacer cualquier persona. Claro, y de hecho los medios, ¿cuán importantes son, doctora Plácido, los medios con que se debe contar para bien hacer esa parte en la, tanto a nivel de la sala de emergencia como en el lugar de los hechos? Los bomberos con las famosas para abrir los vehículos, las famosas las tijeras, grúas, las tijeras hidráulicas y todo eso. ¿Cómo impacta eso, doctora? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, de sobra el fenómeno del trauma en la República Dominicana asociado a los choques de tránsito. Pero tenemos un cuerpo de bomberos que muchas veces tiene muchas buenas voluntades, Cruz Roja, Defensa Civil, 911. Entonces, ¿qué papel juegan los medios? Porque vemos países que no tienen tanto drama. Los suecos, por ejemplo, difícilmente tengan las situaciones que nosotros vemos, pero tienen muchos medios. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Yo, cuando empecé la conversación, les decía lo importante de la educación. Lo importante de la educación. Como bien dijo el doctor, la educación vial debe empezar desde la escuela.
Yo recuerdo que hace un par de años cuando fundamos la oficina de Cruz Roja en Punta Cana, que no había, estaba la de Higüey, pero en Punta Cana no había, empezamos a dar charlas en las escuelas y en los colegios para que desde esa edad el niño empiece a entender lo importante de ponerte el cinturón de seguridad, lo importante de ser prudente, lo importante de conducir correctamente. Y los medios de comunicación, señores, son la mejor arma que tenemos en este momento más que nunca. O sea, ya las redes y los medios sociales han evolucionado de una manera que es fácil comunicar. Entonces, yo pienso que teniendo campañas de educación, empezando desde las escuelas, ya a nivel superior, como bien dice el doctor, en las universidades, ya más para reforzar y para definir lo que tú quieres ser. A mí me interesa ser paramédico, a mí me interesa ser chofer de ambulancia, a mí me interesa ser médico. Ya ahí vamos a reforzar más, pero empezando desde el comienzo, desde la temprana edad, a concientizar, porque de la única manera que vamos a lograr que disminuya los accidentes de tránsito es educando a nuestra ciudadanía. Así mismo es. No quería que se me pasara con el tema del trauma cervical. Es importante saber que aunque tú veas un paciente despierto, consciente y hablando contigo, todo aquel que tiene un estigma de trauma en la cabeza, por default tenemos que pensar que tiene un trauma en el cuello. Eso es automático. Eso es automático porque es un tema de desaceleración. Aunque sea gripe, cuando la que cabeza tenga, se mueve, el cuello sufre mucho o poco, siempre. Entonces eso es muy importante. Ponerle su collarín. Inmovilizar el cuello. Síndrome del latigazo. Exactamente. Cuando una gente va, incluso el vehículo está parado, te dan por detrás y la cabeza baila. Sí, exacto. es cierto. Entonces eso es vital, inmovilizar el cuello. Y otra cosa muy importante que también tiene que ver con el tema de la educación es que no es llevarlo al hospital más cercano, es llevarlo al hospital donde le van a resolver su problema, no porque sea frente a la maternidad de la Altagracia, hubo un accidente de tránsito y vamos a meterlo trauma para la Altagracia. Sí, le van a poder resolver, van a poder hacer muchas cosas, pero se va a perder un tiempo precioso. Se va a perder un tiempo precioso. Exacto, porque al final vamos a tener que seguirlo moviendo. Entonces ya tú sabes, buscar una ambulancia, llevarlo. Eso es otro tema muy importante. Aquí hay un tema, doctor José Aponte, que definitivamente que tiene que ver con la parte de la gestión, de gestionar todo un sistema que... El tema del tránsito aquí pone en estrés a nuestro sistema de salud, a nuestro sistema prehospitalario, lo pone a prueba todos los días y lamentablemente no pasamos en muchas ocasiones y si pasamos, pasamos con mala nota. Mi pregunta es, hemos visto el tema de las autoridades, la penosa situación de que la autoridad, que es quien debe darle pau al infractor, poniéndole una multa, ese es el pau que corresponde, golpeándole en los bolsillos, esa es mi teoría. Porque a los niños educarlo, pero ya a los manganzones es ponerle su golpe acá. Claro. Entonces, ese problema, doctor, que lo vemos muy lejos, ¿qué usted opina? Usted tiene una experiencia administrativa en este hospital, Darío Contreras, fue el pasado director. ¿Qué opinión tiene José Aponte sobre esto? Sí, fíjate, realmente, como tú bien dices, sacamos mala nota por múltiples razones. Primero, hay una falta de conciencia ciudadana. Hemos visto cómo, por ejemplo, individuos van delante de una ambulancia, no le ceden el paso. Pero también hay mucha carencia. Pero nadie le pone una multa a ese. Correcto. Es el régimen de consecuencia. Ese régimen de consecuencia pero que entonces vemos también que cada rato se viven legislando, que ahora dije que no se puede tomar en la vía pública, pero eso está en la ley, eso no hay que estar haciendo otra ley. No hay que aplicar. Habría que hacer una ley que diga que es preciso cumplir la demás leyes y punto, porque todo está ahí. Entonces, lo que hay que aplicarla y aplicar la sanción correspondiente, porque ¿qué pasa? Estamos teniendo problemas con el mismo término, es decir, ya no podemos hablar de accidentes, sino de siniestralidad en el tránsito, pero es por lo mismo. Es decir, entonces también tenemos precariedades a nivel del sistema de emergencia, es verdad. Entonces, eso, por ejemplo, cuando yo fui director, las ambulancias tienen un GPS, entonces muchas veces el chofer de la ambulancia va, entrega al paciente, pero no se retira del recinto del hospital y se queda ahí. Entonces, al GPS se está mandando que todavía no ha entregado el paciente. Entonces, no lo van a molestar. Entonces, hubo que idearse
inmediatamente recibió el paciente, entonces marcar 911 de que sí ya se entregó. Recibido ya. Recibido, cuestión de que... Porque el chofer se quedaba hablando ahí, con la enfermera. O cenando, lo que sea. Exacto. Sí, entonces, todo ese tipo de cosas van en detrimento de la atención del paciente que está necesitando una atención urgente. Así es. Franklin Vázquez tiene un aporte que hacer. Sí, con relación a la educación y lo que decía el doctor Aponte de manejar los sistemas de trauma intrahospitalario. Miren, es fundamental la investigación. Es fundamental la investigación. Nosotros iniciamos en enero de este año a formar parte a través del Hospital Darío Contreras de lo que se conoce como el Registro Latinoamericano y del Caribe para el Neurotrauma Craneal. O sea, para nosotros poder resolver un problema, doctor García, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, y no podemos diagnosticarlo de manera efectiva si no investigamos. ¿Qué es el Registro Latinoamericano y del Caribe para el Neurotrauma Craneal? Es un registro multicéntrico. ¿A qué significa multicéntrico? Que hay varios países de Latinoamérica participando de este registro. Es una plataforma virtual donde nosotros registramos datos demográficos, la edad del paciente, el sexo, a qué nivel educativo llegó. También se registran datos del manejo intrahospitalario, datos del quirófano, datos de intensivo. Y hemos encontrado datos sumamente interesantes. Miren, se han registrado 894 pacientes. De estos, el sexo promedio fue 25 años de edad. Es decir, que los que más llegaron al Darío Contreras con trauma craneoencefálico eran personas jóvenes, productivas, del sexo masculino, que fue el 88% de los casos. El 76% de los pacientes no superó la educación secundaria, que va de la mano con todo lo que ustedes han dicho de que la educación debe iniciarse en la educación primaria, porque la mayoría de pacientes de nuestro país, de nuestra clase, de los pobres, que son los que andan de delivery en un motor, de los que andan echando carreras, no superan la educación secundaria. Los accidentes de tránsito fue el mecanismo del trauma en 81% de los casos, de los cuales 61%, oigan bien, fueron accidentes de motocicleta, y el 100% de los pacientes no utilizaba casco protector, lo cual contrasta con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, o sea, el Intran, donde más de la mitad de las víctimas mortales de 2022 se desplazaban en motocicleta. Así es. Decir, mira, Franklin, esos datos no tienen desperdicio. Tenemos 8 minutos de retraso, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos con las consideraciones finales de este panel del impacto social, económico y psicológico de los choques de tránsito en la República Dominicana.